Después de varios meses de espera, por fin pude jugar el GOTY de 2025. Y en el video del día de hoy les dejo mis impresiones de este extraordinario juego. Bienvenidos a Tesoro el Gamer, tu canal de confianza de videojuegos, tecnología y recomendaciones. Tenía mucho tiempo esperando para darle una gran oportunidad al GOTY del 2025, a Expedition 33. Sin embargo, siempre lo estuve postergando porque tenía muchos juegos que tenían esa lista de esperas. Y realmente quería primero terminar esos que estaban en lista de espera para realmente poderme dedicar por completo a este extraordinario juego. ¿Qué no decir de este juego? Realmente, ¿qué no se ha dicho? ¿Qué no se ha contado? ¿Qué no se ha planteado? Considero realmente un juego extraordinario. En un próximo video me gustaría realmente profundizar en todo lo que tiene que ver con el aspecto psicológico. Pero en el video del día de hoy quiero centrarme en temas generales del videojuego, porque considero que realmente hay mucha tela que cortar en este extraordinario videojuego. Confieso que algo que me llamó muchísimo la atención, este videojuego es considerado un juego indie, o es desde un formato, pudiera decirse indie, pero realmente considero que es un AA. Quizás no es un AAA porque no es una franquicia o no viene realmente una producción tan grande como pueden haber con otros videojuegos. Sin embargo, no considero que sea netamente indie, no es completamente independiente, porque realmente tuvieron un presupuesto quizás algo ajustado, pero tuvieron un presupuesto bastante considerable para hacer este extraordinario juego. Algo que confieso que por lo menos en mi caso no soy de jugar tanto videojuegos por turno, o no es lo que yo consideraría un juego prioritario para mí, ya que me gusta más otro tipo de videojuego, o suelo jugar más otro tipo de videojuego que los juegos de por turno. Sin embargo, en este juego el hecho que sea por turno realmente me pareció fascinante. Aquí no solamente el hecho de el aspecto gráfico, el aspecto visual es algo que atrapa de principio a fin. Considero que cada momento, cada instante, no solamente la cinemática, sino del mismo gameplay, me permitía a mí disfrutar de principio a fin todo el aspecto visual. Realmente me atrapaba la parte ambiental. Cada uno de los fondos realmente considero que era brillante, sobre todo si había un apartado de fotos, para luego tenerlo en nuestras fotos, tenerlo ya sea de fondo de pantalla, tenerlo en nuestro escritorio. Considero extraordinario porque realmente la parte visual atrapa de principio a fin. Todo lo que tiene que ver con la parte de la música realmente es sublime. Acompaña no solamente cada cinemática, sino cada momento importante de este videojuego. En cuanto a la historia, aquí algo que me sorprendió es los giros inesperados. Y aquí me sentí, y no quiero que sea un spoiler, y considero que no es tan spoiler por el tiempo que ha pasado, pero aquí en su momento me sentí como si estuviera viendo Juego de Tronos, porque el personaje que comienza a agarrarle cariño es un personaje que luego muere. Y es el hecho donde, este giro nunca lo llegué a esperar. Nunca llegué a pensar que eso iba a pasar. Y que tampoco había pasado tanto tiempo en el juego. No había pasado tantos minutos en el juego. Pero que haya pasado fue algo que realmente me sorprendió muchísimo. Y eso para ponerles uno de los tantos giros que tiene este videojuego. Y el final, ni hablar. Realmente el final bastante sorprendente. Donde incluso tenemos luego que escoger entre dos finales. Que quizás algunos pueden considerar el final bueno o el final malo, pero al final son dos finales que uno tiene que, de acuerdo, no solamente a la historia, no solamente entendiendo todo lo que viene sucediendo, tenemos que elegir realmente qué es lo que consideramos mejor para nuestra historia, porque cada uno va a crear su propia historia, lo que considera que es mejor o lo que va más con ustedes. Algo aquí que siempre va a ser mi recomendación es presten muchísima atención a cada uno de los textos, en cada uno de los diálogos, porque es un juego que realmente tiene un grueso bastante grande de diálogos. Es uno de sus fuertes. Tenemos que estar muy pendientes, porque no es ese tipo de videojuego que bueno, nos saltamos los textos y ya, nos saltamos los diálogos y ya. No, si realmente queremos entender el lore, tenemos que prestarle completamente la atención a cada uno de los detalles, y así podemos entender poco a poco el lore. Sobre todo en esos momentos que vamos a estar en el campamento, considero importante que puedan dialogar con cada uno de los personajes. Así pueden no solamente profundizar
en la relación que van a tener con cada uno de los personajes, sino también conocer el lore del mismo, conocer el lore de cada uno de ellos, conocer el lore en profundidad de todo el videojuego. Y eso considero bastante extraordinario porque hace que realmente este juego sea bastante profundo, no solamente de la simpleza, sino incluso de lo sublime. Y considero algo bastante maravilloso. Todo lo que tiene que ver con las batallas, cada una de las luchas. Más allá que, como bien comenté, son batallas o peleas que van a darse por turno. Considero sumamente importante nosotros manejar muy bien todo lo que tiene que ver con la mecánica de cada uno de los enemigos. Cada enemigo tiene mecánicas diferentes y mecánicas que cambian. ¿En qué sentido? Este enemigo puede ser que ahorita me ataque, por ejemplo, con 6 golpes, pero en el próximo turno quizá me ataca con 8, o quizá en el próximo turno me ataca con 3, o incluso hay ataques que pueden hacernos nuestros enemigos que pueden ser mucho más lentos y otros ataques que pueden ser mucho más rápidos. Y eso me pareció bastante brillante, porque algo que a mí me pasó y tenía realmente muchísimo tiempo sin que me pasara ese tipo de situación, es que comencé a tener dolor muscular. Comencé a sentir tensión muscular. No solamente comenzó a doler muchísimo los antebrazos, muchísimo las manos, muchísimo lo que tiene que ver los hombros, un poco la espalda, un poco de tensión en el cuello. Luego me sentía bastante cansado. ¿Por qué? Porque era el hecho donde cada combate se hacía tenso, cada batalla se hacía tenso, cada combate se hacía arduo. Porque no solamente era saber las mecánicas que teníamos, vuelvo y repito, que ya memorizar, que saber, donde muchas veces a mí me ganaba la ansiedad de querer bloquear, hacer un parry, pero era quizás un ataque mucho más lento. Y había un momento donde ni siquiera la ansiedad me ganaba, sino que ni siquiera me daba momento de reaccionar en ese ataque, porque eran ataques mucho más rápidos. Y no me daban la oportunidad de realmente hacer una esquiva, realmente poder evitarlo, realmente hacer el parry. Y considero eso bastante interesante del videojuego. Algo que aquí también me llamó muchísimo la atención es que más allá que tiene diferentes modos o dificultades en este videojuego, cada uno realmente, el hecho que la dificultad sea más fácil o más difícil, realmente lo que va a cambiar es no solamente en la cantidad de daño que nos hacen cada uno de nuestros enemigos, y también el daño que nosotros podemos hacer. Esos son los aspectos que más pude observar luego que hice mi rejugabilidad, ya que independientemente de la facilidad, tenemos que igualito aprendernos los combos, igualito tenemos que aprendernos en este caso todo lo que tiene que ver con las mecánicas de cada uno de los enemigos, y sobre todo tenemos que ser muy pero muy amigos y aliados del parry y de la esquiva. Considero que si no somos buenos en el parry y en la esquiva, tenemos que practicar, y este juego nos permite que podamos practicar las veces que sea necesario, porque vamos a repetir muchas veces combate. Y muchas veces vamos a perder, muchas veces vamos a morir, y muchas veces tenemos que repetir combates. Vamos a tener que repetir, en este caso, patrones. Vamos a tener que repetir, en este caso, cada una de las mecánicas para poder vencer a cada uno de los enemigos. Y esto me pareció bastante brillante, porque vuelvo y repito, es algo que a mí tenía mucho tiempo que no me pasaba, que sentía tanta tensión en un juego. Más allá que he jugado diferentes juegos con este tipo de estilo, sobre todo de Soul-like, tenía mucho tiempo, vuelvo y repito, que no me sentía así, que no sentía esa tensión y que luego me sentía muy cansado. Y sobre todo, algo que rescato, y es algo que me encanta que me genera el videojuego, es que siempre tenga ganas de seguir jugando, que se me vayan las horas. Habían días que eran las 10, 11 de la noche y no me daba cuenta de la hora que era. Y era que voy a hacer una pausa, voy a apagar, sigo jugando el día de mañana y así sucesivamente. Dígame el final. Cada vez que pensaba que llegaba al final, luego aparecía epílogo. Luego epílogo. Y era, wow, lo que yo pensaba que era el final no era todo el final. Y eso hacía que el juego me atrapara mucho, pero mucho más. Realmente un juego increíble, donde comenzamos realmente a tenerle muchísimo cariño a cada uno de los personajes, a cada uno de ellos, de comenzar a manejar cada una de sus habilidades, cada una de sus destrezas, cada una de sus armas, saber en qué momento o cómo hacer cada una de sus mejoras, qué arma realmente utilizar o qué elemento realmente utilizar. Considero que realmente tiene un abanico bastante amplio de posibilidades y cada uno realmente lo va a hacer en función a su estilo, a su forma, a sus métodos. Sé que existen en la web diferentes guías que nos pueden permitir quizás diferentes builds que nos pueden permitir tener quizás un poco más daños, un poco más resistencia, un poco más de defensa, de poder quizás en este caso tener un mejor desenvolvimiento con cada uno de los enemigos.
entre otros. Pero al final cada uno tiene su propio estilo, su propio método, su propia forma. Y aquí lo considero lo más importante es poder disfrutar. Y disfrutar de este juego de principio a fin. Que vuelvo y repito, aquí no es solamente el juego en como tal, a cada uno de los combates, sino presten muchísima atención a la historia. A la historia que de primer momento atrapa, presten mucha atención a los textos, como dije, a los diálogos, a todos y cada uno de los detalles para que puedan entender por completo el lore. Y así pueden entender por completo toda esta maravillosa historia que, bueno, repito, da muchísimos giros y que tiene una profundidad psicológica por completo en este juego. Aquí uno de los enemigos que a mí confieso que se me hizo muy pero muy difícil, aquellos que quizás llegaron al punto donde hay que enfrentarse a un enemigo de máscaras, donde ese enemigo prácticamente lo cura casi que por completo. Ese fue uno de los combates que uno de los principios para mí fue muy pero muy retante, donde tuve que repetirlo muchas pero muchas veces porque no sabía qué hacer, porque cada vez que senté que lo estaba venciendo otra vez se volvía a curar, y fue una de las cosas que se me hizo bastante retante. El hecho de pelear con la criatura considero realmente una batalla bastante interesante. La batalla con la pintora, una batalla que considero también bastante interesante, con mecánicas bastante particulares. Las diferentes batallas que vamos a tener con Renoir, considero también batallas interesantísimas donde nosotros vamos a tener diferentes mecánicas y que incluso llega un momento que uno siente que la batalla es casi que eterna y ya no sabemos ni qué hacer para poder ganar. A veces no sabemos qué personaje, porque vamos a siempre a pelear con trío, y en ese trío a veces no sabemos cuál de todos los que tenemos, cuál utilizar o cuál va a ser mejor, o cuál va a ser quizá el que va a ser mejor enganche o mejor alianza o mejor equipo para poder ganar esa batalla. Considero que esto también hizo que el juego me diera un sinfín de posibilidades, un sinfín realmente de cosas que realmente se pueden hacer en este videojuego, y realmente es algo que disfruté de principio a fin. Aquí mi recomendación es que si ustedes no han jugado todavía Expedition 33, denle una gran oportunidad. Yo aproveché que está disponible en la suscripción de Game Pass en la Xbox. Sé que sigue disponible en la suscripción de Game Pass, pero si tienen esa suscripción, aprovechenlo y considero que vale por completo la pena. Paguen así sea un mes de la suscripción de Game Pass y aprovechen así sea ese mes de jugar Expedition 33, y considero que va a valer por completo ese pago, esa suscripción, porque realmente solamente ese juego que esté disponible y que nos dé tanto, considero que vale por completo la pena. También está disponible tanto en Play como en PC. Realmente aquí va a depender donde ustedes se sientan mucho más cómodos y sobre todo qué consola tienen a disposición para poder jugar. Pero aquí siempre la recomendación es que no desaprovechen esta gran oportunidad de este juego maravilloso. Piensa en mi caso, que lo tenía allí en stand-by, lo tenía allí en reserva, lo tenía allí y lo estuve postergando, porque quería realmente disfrutarlo de principio a fin y no quería que se me fuera también el tiempo en otros videojuegos, en otras cosas, y por eso realmente quería estar al 100 para poderlo disfrutar por completo. Y eso fue al final lo que hice. Ya cuando había terminado ya todos los juegos que quería jugar y considero que tenía el tiempo suficiente, que podía en este caso dedicarle por completo del día a día o de mi descanso para poder jugar este videojuego, realmente siento que lo disfruté de principio a fin. Vuelvo y repito, es un juego que vale la pena tener. Yo en mi caso incluso quiero comprarlo en físico, quiero comprarlo para la plataforma de Xbox, sobre todo me gustaría ver si puedo comprar la edición especial que viene en su cajita. Considero realmente una edición bastante bonita que viene con el libro de arte. Es una edición que me gusta bastante y sobre todo porque este tipo de videojuegos que me atrapan y tienen esta profundidad son tipos de juegos que me gusta guardar, tenerlos en mi colección, tenerlos incluso en físico, porque realmente más allá de todo lo que me genera el juego, más allá de todo lo considero que existe para mí quizá esa colección, quizás por lore, porque cada juego representa algo para mí, cada juego me da algo, cada juego representa algo muy específico, y considero que Expedition 33, con todo lo que me dio, con todo realmente la profundidad que tiene, sobre todo a nivel psicológico, considero que realmente me atrapó, realmente me hizo cambiar de perspectiva muchísimas cosas, y sobre todo, como digo, con tantos giros inesperados, considero que es un juego que atrapa de principio a fin. Expedition 33, ahora entiendo el por qué no solamente tuvo tantas nominaciones, sino incluso por qué se llevó el tan afamado GOTY del 2025, porque realmente creo que nos quedamos cortos de lo maravilloso que es este juego. Realmente las palabras se quedan cortas
los reviews se quedan cortos, los comentarios se quedan cortos para lo maravilloso que realmente este juego. Entonces vuelvo y repito, si ustedes no han tenido la posibilidad de jugarlo, tienen una gran oportunidad y créanme que no se lo van a arrepentir. Ahora, amigas y amigos, me gustaría saber si ustedes ya jugaron Expedition 33. Si ya lo jugaron, me gustaría que en el renglón de los comentarios me puedan escribir qué les pareció, cuál fue el momento quizás más interesante para ustedes o más difícil o más retante. Todo eso me gustaría leer en el renglón de los comentarios. E incluso, si todavía no lo has jugado, saber el por qué no lo has jugado, si es que no les llama la atención, si es que todavía no lo tienen disponible o hay algún otro tipo de circunstancia que ha hecho que no lo hayan jugado. Todo eso me gustaría leerlo en el renglón de los comentarios. Ahora, amigos y amigas, hasta acá el video del día de hoy. Como siempre, gracias por ver. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Y como siempre digo, vamos a seguir disfrutando al máximo este hermoso y maravilloso mundo que es los videojuegos.